Bueno, estamos en el rumbo de la tarde Sí, señor. y ahora hemos hecho las gestiones, ¿no? Para lograr una entrevista con el nuevo coordinador general de participación ciudadana, Joseph Abreu. Y él, gentilmente, como lo han hecho siempre los coordinadores de esa organización, pues accedió a esta llamada y con él vamos a conversar Vamos a conversar. de diferentes temas de interés. Joseph, buenas tardes Buenas. y nuestras gracias reiteradas por la oportunidad que nos da de poder conversar y conocer la posición de participación ciudadana con relación a temas de trascendental importancia para el desarrollo del país. Para empezar, Muy, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es para gracias, nosotros un honor que nos gracias, brinden este espacio. gracias. Para empezar, la ley, la que está ahí en el tablero nacional, en la cotidianidad dominicana, extinción de dominio. ¿Cuál ha sido la posición de participación ciudadana respecto a este proyecto? Respecto al proyecto, ha sido de apoyo total desde su formulación inicial. Ha sido Correcto. una de las leyes junto a la modificación de la Constitución, que eran parte de las reformas institucionales, junto a la reforma de la Constitución para lograr la independencia del Ministerio Público, así como las reformas de las leyes de régimen electoral, reforma de la ley de compras y contrataciones y esta ley de extinción de dominio, entre otras, han sido de las leyes que nosotros hemos apoyado públicamente Así es. y entendemos que son necesarias para fortalecer el órgano persecutor de los ilícitos, principalmente del enriquecimiento ilícito, no solo producto de la corrupción, que es una de nuestras banderas de lucha, sino también de ilícito producto del narcotráfico y cualquier otro enriquecimiento ilícito por cualquier otra vía que ocurra. Uno de los argumentos que arguyen los que se oponen a la aprobación de este proyecto de ley es el tema de la retroactividad. Y argumentan de que eso contradice lo establecido por la Constitución de la República. ¿Ustedes han estudiado eso, lo han analizado? Sí, efectivamente han sido parte de las discusiones internas, inclusive con los expertos y asesores que han contribuido a la formulación de este proyecto. Es importante también recalcar que no estamos inventando la rueda. Esto es un proyecto que en multiplicidad de países con constituciones más garantistas que la nuestra ya funciona. En Colombia, por ejemplo, que su tribunal constitucional ha sido ejemplo, incluso con sentencias que han sido utilizadas como parte del derecho comparado. En Colombia se estableció en 1996 y en base a esa ley se extinguieron dominios de Pablo Escobar por delito generado en delito ocurrido en los 80, y la ley se promulgó en el 1996. Y así lo podemos buscar en Argentina, México, Guatemala, Perú, Reino Unido, Estados Unidos. O sea, no estamos inventando la rueda. Es una ley, es una herramienta que funciona, está enmarcada en lo que es el modelo de las Naciones Unidas para la lucha contra el delito o el enriquecimiento ilícito producto de narcotráfico y otras actividades. Y nosotros entendemos que lo que introduce la ley respecto a lo que se entiende por retroactividad es la figura de la retrospectividad. No es retroactividad, porque lo que estamos hablando de que es una consecuencia conocida de quien comete un ilícito y se enriquece, de que no es una consecuencia nueva, de que va a perder el bien cuando se determine el origen ilícito del mismo. Entonces, Claro, eso no perime. ¿qué es lo que introduce la ley? La ley dice, en el plazo, es imprescriptible cuando un bien tiene un origen ilícito que se pueda demostrar. Y si tiene una actividad, y si es utilizado, es un instrumento de una actividad ilícita, ahí se establece una ventana de unos 20 años aproximadamente, por justificaciones que también se fundamentan en doctrinas comparadas, de que en 20 años es un plazo, o más de 20 años es un plazo complicado para reunir pruebas respecto a la vinculación
de un bien lícito como instrumento de actividades ilícitas, no como con origen ilícito, que es otro aspecto, otro elemento. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley fundamentalmente? Si la ley se promulga ahora y usted tuvo un bien que al momento de usted adquirirlo, al momento de usted originar o adquirir la apariencia de derecho de este bien, fue en base a una actividad ilícita, usted nunca adquirió, nunca se configuró, nunca se consolidó ese derecho a la propiedad, porque la ilegalidad no genera derecho. Entonces, correcto. La ley simplemente establece una herramienta, un camino para aplicar algo que ya se estableció. Ahora, es distinto, lo que tiene retroactividad es si yo adquirí el bien mediante una actividad no ilícita y luego de que yo adquirí el bien, esta actividad es considerada ilícita. Y después viene la ley. Si esa ley me aplica a esta actividad, a esa origen de ese bien, ahí sí sería una retroactividad, porque cuando yo adquirí el bien, la actividad no era ilícita. Pero en el caso de que se plantea la ley, son solamente para bienes adquiridos con actividades que ya eran ilícitas y por lo tanto el dominio nunca se configuró. Nunca, ok. Señor, sí, señor Joseph, también que se usa el término dominio, que es distinto a propiedad, porque muchas veces hay bienes incluso que están en propiedad de testaferros, pero el dominio lo tiene otra persona. Entonces, si yo uso el término dominio, propiedad, lo estoy limitando a que solamente a nombre de quien está la propiedad. Claro, por ahí viene que no están a veces están a nombre de empresas, claro, o a nombre de terceras personas que fungen de testaferros, pero quien se puede determinar quién tiene el dominio es otra persona. Una pregunta. Perdona, tú tenías una pregunta. Así, en ese mismo orden que usted explica, me gustaría saber qué pasaría en los casos, por ejemplo, en donde un tercero de buena fe adquiere un bien y esta propiedad que en su intención es lícita, luego la ley establece que ha sido comprado a una persona que lo adquirió de manera ilícita. Esa característica retroactiva de la ley, ¿cómo afectaría a esta persona que de buena fe compra un bien como ese? Los derechos del adquiriente de buena fe también están protegidos en el proyecto de ley. Se establecen, simplemente se le establece a quien tenga la obligación legal de hacer, por ejemplo, una debida diligencia. Hay sujetos obligados que tienen la responsabilidad de hacer una debida diligencia y hay otros que simplemente pueden demostrar su buena fe con la apariencia de legalidad que tenga el bien. Ustedes, por ejemplo, como periodistas, si van a comprar un apartamento, sí, ustedes saben, todo el mundo sabe cuáles son las características de una operación, transacción legal. Claro. Está notarizada, el contrato está registrado, las transferencias se hacen por medios bancarios. Ahora, si son operaciones donde las transferencias son oscuras, en efectivo, en cuentas en el extranjero, entonces ya ahí no tiene una apariencia de legalidad y se puede presumir la mala fe. Pero las transacciones que son de buena fe tienen una característica muy particular y todo el mundo la conoce. Y el bien que es adquirido, ya sea un bien móvil o inmueble o mueble, el bien que ha adquirido de buena fe, sus características de la operación son muy elementales. Tienen una factura, tienen un contrato, está registrado, legalizado. No hay un doble contrato de que vamos a registrar este por 2 millones y yo realmente pago 10 y 8 por fuera. O sea, tienen una característica muy ordinaria. Obviamente quien paga tiene cómo demostrar el origen de sus fondos, por lo cual él lo compró. Posiblemente la República Dominicana sea, si no el primer país en operaciones de lavados de activos, uno de los primeros. Eso está establecido desde principios de siglo. En el 2005 vino aquí un funcionario norteamericano y le denunció esa situación a Leonel Fernández en el Palacio. Pero bien, el hecho es... Eso nace principalmente por la característica de nosotros los países de la región, que estamos muy contaminados de narcotráfico. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver. Pero el lavado de activos no solamente toca el narcotráfico, también toca los bienes mal habidos, las fortunas mal habidas. Que de aquí se llevan a paraísos fiscales, ¿verdad? Y finalmente a algún banco internacional importante en Europa o en Estados Unidos, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo actuar? ¿Cómo aplicar esa ley
a esas fortunas? Bueno, ya el proyecto de ley actualizado incluye no solo los delitos y los causales de extinción que plantea la Constitución, incluye también, eso también lo plantea la Constitución, que es la defraudación fiscal, y incluye también el terrorismo, la trata de blancas, la corrupción administrativa y cualquier acción contra el patrimonio público, el narcotráfico, tráfico de armas. Yo creo que es bien amplio y establece también un debido proceso similar, inclusive utilizando como derecho supletorio las normas del Código Procesal Penal. Igual tiene las mismas garantías del debido proceso. La extinción de dominio la dicta un juez en un tribunal. Pero estamos hablando del plano internacional. ¿Qué aplicación tiene en el plano internacional esta ley? En el plano internacional va a tener va a disfrutar de los mecanismos de las herramientas, convenios de intercambio de información y de cooperación que disfrute República Dominicana con organizaciones como Estados Unidos, que lo tiene con Panamá. Hay un sinnúmero de acuerdos a los cuales estamos suscritos donde permite perseguirlos bien a diferentes jurisdicciones y intercambiar informaciones con los órganos persecutores de esos países. Okay. Joseph, ayer en este programa fue motivo de debate el tema de que una persona que deposita sus dineros en bancos extranjeros está cometiendo un acto ilícito y que debería obligarse a esa persona a que lo inviertan en el país o por lo menos lo tengan depositados en bancos de la República Dominicana. Realmente es ilícito. Es ilícito porque el dinero, si obtuviste tu dinero de manera lícita y pagué impuestos por él. Exacto, tú tienes todo el derecho de poder depositar y guardar tu dinero donde te sientas más seguro. Entonces, o donde te sea más rentable. Hay personas y empresas que tienen transacciones internacionales de compra y venta. Por ejemplo, invierten en el mercado de valores de Estados Unidos y obviamente invertir con una cuenta desde aquí es más complicado, es preferible invertir en una cuenta, depositarlo en una cuenta en el extranjero, y eso son transacciones lícitas. Lo que es ilícito es no declararlo. Claro. Entonces ahí es que entra la posible riesgo de evasión. Evidentemente, cuentas que están bajo jurisdicciones extranjeras son más difíciles para fiscalizar, pero siempre que se declaren, no muestran, no hay señal de ilegitimidad. Y podemos poner un ejemplo que fue muy debatido, que fue el del actual presidente Luis Abinader, y en el momento yo expliqué que la principal evidencia de que no aparentaba una ilicitud era que él lo estaba declarando en su declaración patrimonial. Correcto. Distinto a otro funcionario que fue muy criticado en una investigación de Alicia Ortega, que había declarado solamente un patrimonio de $1 millón y pico de pesos, donde todo el mundo conocía que era un reconocido millonario, y en su declaración patrimonial no incluía ninguna de las propiedades que se le detectaron en la investigación. Entonces ahí sí no es por el hecho de que esté en un offshore o que esté depositado en el extranjero, es por el hecho de que no se declaró, no lo transparentó. Bien, en otro orden, ustedes se pronunciaron sobre lo injustificable de cualquier procedimiento de compras y contrataciones en instituciones públicas que se haga al margen del mandato de lo que establece la Ley 340 del 2006. ¿Me podría explicar por qué se pronuncian ustedes en esta dirección? Creo que estuvimos hablando en un momento de una figura que se ha utilizado recientemente, que es la intermediación del PNUD en actividades de compra del Estado Dominicano. Y lo que mencionamos es que era no una ilegalidad, tal vez, porque es en marco de un convenio, pero sí una irregularidad, porque vulnera, ahí sí elude los mecanismos de restricción que ha establecido la ley en base a unos principios que se buscan y se pretenden garantizar. Entonces estamos hablando que utilizamos una organización internacional amparada en un convenio internacional, o sea que tiene base legal,
pero que en el fondo está vulnerando los principios que protege la ley de compras y contrataciones, que no es solo un tema de corrupción, es un tema de libre competencia, es un tema de desarrollo social, porque la ley plantea que deben invertirse, por ejemplo, en pymes mujeres. Entonces, si yo delego todo eso en una institución que lo va a invertir ya o que lo va a hacer la compra, probablemente sea económica, probablemente no esté viciada de corrupción, pero lo va a hacer de acuerdo a sus criterios particulares, no de acuerdo a los criterios sociales que incluye la ley de compras y contrataciones y los procedimientos que garantizan, por ejemplo, una licitación pública, un sorteo, cuando ocurre una licitación inversa, una subasta inversa. Son muchos elementos. Entonces, utilizar este mecanismo para burlar los controles y los objetivos de la ley de compras y contrataciones, entendemos que es una irregularidad que no se debe extender en el tiempo y que debería llevarse a su legalidad. O sea, todas las compras que pretendan hacer cualquier institución con fondos públicos debe ser regulado por los principios y en el marco de la ley 340-06, que no solo por un aspecto de protegerlo de temas de corrupción, como le indiqué, sino para proteger los principios, los objetivos sociales que tiene la ley, los objetivos de garantizar la competencia y el desarrollo social, la distribución equitativa de los fondos entre los proveedores dominicanos, porque van a ser proveedores de esos bienes o de esas compras, proveedores de estas compras que están haciendo esas instituciones. Señor Joseph, en una parte del PLD, dentro de esta discusión, el Partido de la Liberación Dominicana, a través de diferentes de sus representantes, ha establecido que pone como un requisito para la aprobación de la ley el tema de la elusión fiscal. Sin embargo, nosotros contamos con un código tributario que establece sanciones para este tipo de prácticas. ¿Cuál es la vinculación que existe, el interés? ¿Cuál sería el plus que le daría a la ley o no carece de fundamento el tema de incluir la parte de elusión fiscal dentro de todo este proceso de la ley de extinción de dominio? Yo entiendo ya también como especialista en la materia, sí, porque es mi especialidad. Así es. Que lo que hay una confusión conceptual. Los delitos tributarios, que es la defraudación tributaria, o sea, la evasión cuando se configura en defraudación, es uno de los delitos tributarios. Ya la elusión es un concepto muy amplio que incluye un sinnúmero de prácticas que no todas son ilegales. Hay algunas que se incurren en lo que es la planificación fiscal agresiva, sí, y son prácticas abusivas, ilusorias, que sí pueden ser tipificadas como delito, pero tú no puedes incluir una tipificación a la ilusión en términos generales, porque eso es muy vago. La ilusión es un término muy vago. Tú puedes especificar dentro de las posibles acciones que se consideren ilusión, cuáles son fundamentalmente las abusivas, las que constituyen una planificación fiscal agresiva y las que tienen un interés específico de evadir el tributo, de erosionar la base tributaria, y estas son las que logran en su mayoría lo que le llaman una doble no imposición, o sea que ni se paga impuesto aquí ni se paga impuesto en el exterior. Pero hay otras planificaciones fiscales que lo único que buscan es evitar una doble imposición y obviamente salvaguardar los trámites administrativos que a veces ocurren cuando uno opera, por ejemplo, transacciones internacionales desde una empresa local. Tienen limitaciones y te debe saltar que pueden limitar el negocio, puede limitar la velocidad del negocio y de las transacciones. Pero siempre que esa planificación se haga sin busca de evitar una doble no imposición, sin busca de ocultar transacciones que puedan estar grabadas como ganancias de capitales, por ejemplo, en una transacción muy común utilizada es la compra de inmuebles mediante una sociedad offshore, y luego se hace por ejemplo, venta de las acciones de esa sociedad offshore en Panamá a otra propiedad y no se declara la ganancia de capital que genera esa operación de venta de un inmueble, que es lo que ocurre realmente. Esta es la realidad económica de la operación. Cuando eso no se hace, ahí sí se entra en una falta, pero no en el hecho de tú comprarlo por protección legal o por cualquier otra facilidad que tú quieras lograr con la adquisición de una propiedad
en base a una empresa constituida en el extranjero. Por último, me gustaría simplemente esta pregunta, porque vi unas declaraciones del señor Joseph que me parecieron bastante interesantes respecto al aspecto de la retroactividad de la ley. ¿Usted considera que la ley de extinción de dominio ha tenido tanto conflicto precisamente porque la clase política puede que le tenga miedo a ese aspecto de que comiencen a rebuscar en los orígenes de muchas de las fortunas que existen a nivel político? Sí, yo creo que la ley, como le indiqué, garantiza el debido proceso, garantiza los derechos fundamentales, son bien tutelados. El proceso de extinción de dominio, quien lo dicta es un juez, después de evaluar pruebas que son adquiridas con la misma garantía del Código Procesal Penal. O sea, no pueden haber pruebas ilícitas ni escuchas sin autorización de un juez, nada de eso. O sea, tiene la misma garantía el proceso probatorio. La oferta probatoria del Ministerio Público tiene la misma garantía que un proceso penal. Entonces, yo entiendo que quien se opone a que un bien ilícito, con origen ilícito, sea fiscalizado independientemente sea posterior o antes de la ley, pues puede tener algún tipo de preocupación de cara al origen de su propio bien. Es lo que se interpreta. Para finalizar, hemos abusado de su generosidad, pero sí tengo esta pregunta que me encantaría escuchar su respuesta. Participación ciudadana en muchas organizaciones del país que han contribuido al fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana ha sido abanderada siempre en la lucha por lograr una justicia absolutamente independiente. Pienso que se han dado los primeros pasos. ¿Ustedes están satisfechos con lo que se ha logrado hasta ahora o hay que seguir ahondando y profundizando para convertir la justicia dominicana en una real justicia independiente? Sí, definitivamente nos falta mucho. Lo que se ha dado ahora mismo es una voluntad que ha sido un reclamo social de toda la sociedad, que el actual jefe del Poder Ejecutivo, que es quien designa actualmente el Ministerio Público, el titular del Ministerio Público, ha decidido poner una persona independiente, pero ha sido su voluntad. Eso ahora está en riesgo de que esa voluntad cambie, de que venga otro tipo de representante del Poder Ejecutivo, de presidente, y designe entonces otra persona ya, como lo hemos visto en todos los gobiernos anteriores, ya con más afinidad a sus intereses políticos. Entonces por eso demandamos que dentro de los elementos que pueden fortalecer esta independencia está la elección mediante un mecanismo independiente que no dependa del Poder Ejecutivo. Y uno de estos mecanismos independientes pueden ser el Consejo Nacional de la Magistratura, siempre y cuando se destaque del mismo al Procurador General de la República, que también es otra de las acciones que demandamos, pero siempre entendiendo que la configuración de esto por sí sola no es que va a garantizar la independencia, porque, y esto lo vemos, por ejemplo, lo hemos visto en órganos que son electos por el Consejo Nacional de la Magistratura, como la Cámara de Cuentas o la Junta Central Electoral o los tribunales superior electoral y otros, y lo hemos visto subordinados al Poder Ejecutivo. Incluso hemos visto al mismo Congreso, que es de elección popular, subordinada al Poder Ejecutivo. O sea que por sí sola la forma de elección no es que garantice la independencia, pero son pasos que se van dando y que son variables que se van configurando, y ya al final, el objetivo final es que si todas las variables que configuran esta independencia se puedan incluir y tengamos por fin lo que es un órgano persecutor electo de manera independiente. Bueno, muchas gracias. De verdad que complacidos, altamente complacidos con esta conversación, y decirle que este programa está abierto siempre a participación ciudadana para que pueda utilizarlo cuando lo entienda, para hacerle llegar al pueblo dominicano las posiciones de esa institución. Así que Joseph Abreu, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Bien, bueno, tenemos que ir a la pausa, son las 6:04 de la tarde. Regresamos
en el rumbo de la tarde con los poderosos.